Ella limpiaba mesas que otros no tocarían. Su voz podía silenciar una sala llena de extraños, pero primero tenía que ser escuchada. Ana Morales se movía por el pequeño restaurante como un fantasma en poliéster, su uniforme manchado con grasa que no salía y el peso de cadenas invisibles. El olor a café quemado y gachas de ayer impregnaba el aire, mezclado con el matiz metálico de la desesperación que parecía adherirse a cada superficie del café esquina de López. Los ojos de los clientes pasaban por su rostro moreno como si fuera parte del linóleo agrietado, parte de los muebles que venían con el lugar. Sus dedos tamborileaban impacientes sobre mesas pegajosas mientras ella equilibraba platos lo suficientemente pesados como para tensar sus hombros, su sonrisa tan gastada como sus zapatillas blancas. La lluvia otoñal golpeaba las ventanas del barrio viejo de Cádiz, cada gota resonando con el ritmo de otro turno ingrato. Ana había aprendido a hacerse pequeña, hombros encorvados, voz baja, movimientos rápidos y eficientes. A sus 25 años ya se sentía anciana, cargando los sueños que su abuela había susurrado durante los sermones dominicales. Pequeña, tienes una voz que podría mover montañas, pero primero debes encontrar a alguien dispuesto a escuchar. Oye, chica del café. La voz cortó el bullicio de la cena como vidrio roto. Miguel Vargas, un cliente habitual con manos manchadas de aceite y una mueca perpetua, levantó su taza vacía sin mirarla. Y esta vez, procura no derramarlo en mi periódico. Algunos sabemos leer. Sus amigos rieron, su risa afilada como agujas. Uno sacó su teléfono, ya grabando. Apuesto a que ni siquiera sabe escribir café, murmuró lo suficientemente alto para que la cámara lo captara. Las manos de Ana temblaron al acercarse a la mesa. La cafetera de repente pesaba 1000 kilos. El calor familiar de la humillación le subió por el cuello. Por supuesto, señor, susurró, su voz apenas audible por encima del ruido de los platos y el zumbido de la televisión nocturna. ¿Qué dijiste? ¿Estás murmurando otra vez? Miguel se recostó en su asiento, con los brazos cruzados, ahora actuando para su audiencia. Tal vez deberían contratar a alguien que realmente pueda comunicarse con los clientes. Esto es España, cariño. Aprende el idioma. La cámara seguía cada uno de sus movimientos, capturando sus ojos bajos, la forma en que sus manos temblaban al servir. El café se derramó. Solo una gota, pero suficiente. Miguel se echó hacia atrás dramáticamente, limpiándose la camisa. Por Dios, ¿es que no pueden hacer nada bien? Mira este desastre. Su voz resonó en el restaurante, atrayendo miradas de otros clientes. Algunos apartaron la vista, incómodos. Otros se inclinaron, ansiosos por el espectáculo. El pecho de Ana se apretó. El familiar escozor de las lágrimas amenazaba, pero las tragó como una medicina amarga. Había aprendido hacía mucho que llorar solo empeoraba las cosas. Lo siento mucho, señor. Déjeme limpiarlo. Lo siento no paga la tintorería, se burló Miguel. Tal vez deberías dedicarte a trabajos que no requieran habilidad, como estar en las esquinas. Sus amigos estallaron en risas, el sonido rebotando en las paredes del restaurante como balas. Desde el rincón, Javier Torres observó todo. A sus 80 años, había visto suficiente del mundo para reconocer la crueldad en su forma más pura. Sus manos curtidas apretaron su taza de café, los nudillos blancos por la ira contenida. Había estado viniendo a este restaurante durante meses, desde que Elena murió, atraído por la soledad que se sentía menos sofocante en lugares públicos. Había notado a Ana antes, la forma en que se movía con gracia silenciosa, la bondad en sus ojos, incluso cuando los clientes la trataban como un mueble. Algo en él se rompió. Disculpe. La voz de Javier cortó la risa como una cuchilla. Todas las cabezas del restaurante se volvieron hacia el anciano blanco que se levantaba lentamente de su rincón. Su traje era caro, su postura recta a pesar de su edad.
Creo que le debe una disculpa a esta joven. Miguel se burló. Métete en tus asuntos, viejo. Esto no te concierne. Javier se acercó, cada paso medido y deliberado. Cuando veo a un ser humano degradado por diversión, se convierte en mi asunto. Su voz tenía la autoridad de alguien acostumbrado a ser escuchado. Esta mujer le ha mostrado nada más que cortesía, y usted le ha pagado con crueldad. Mira, abuelo, no sé quién crees que eres. Javier Torres, Industrias Torres. Tal vez hayas oído hablar de nosotros. El nombre golpeó el restaurante como un trueno. Incluso Ana levantó la vista, reconociendo la empresa que poseía la mitad del distrito comercial. El rostro de Miguel palideció. Ahora, continuó Javier, su tono mortalmente bajo, sugiero que termine su café y se vaya. ¿Y joven? Señaló al teléfono. Borre ese video, a menos que prefiera que llame a mi equipo legal. Miguel manipuló torpemente su teléfono, su valentía evaporándose como vapor. Solo era una broma, hombre. Las bromas deben ser divertidas. Los ojos de Javier no se apartaron del rostro de Miguel. Para todos los involucrados. La mesa se vació rápidamente. Miguel y sus amigos salieron al exterior como perros apaleados. El restaurante quedó en silencio, salvo por el zumbido de las luces fluorescentes y el lejano sonido de flamenco desde un coche que pasaba. Javier se volvió hacia Ana, que estaba congelada junto a la estación de café, con lágrimas finalmente deslizándose por sus mejillas. ¿Estás bien, señorita? Ella asintió, incapaz de confiar en su voz. La bondad en los ojos de este extraño amenazaba con romper algo dentro de ella que había estado sostenido solo por un orgullo obstinado. ¿Cuál es tu nombre? Preguntó Javier suavemente. Ana, susurró. Ana Morales. Bueno, señorita Morales, ¿te importaría traerme una taza de café fresca? Y tal vez podrías acompañarme un momento cuando tu turno lo permita. 20 minutos después, Ana se deslizó en el asiento frente a Javier, sus manos alrededor de una taza de té que se había enfriado. El restaurante estaba casi vacío ahora, solo el cocinero limpiando su parrilla y el suave golpeteo de la lluvia contra el cristal. ¿Por qué hiciste eso? Preguntó. Javier guardó silencio por un largo momento, estudiando su rostro. Mi esposa Elena solía decir que todos solo nos acompañamos a casa, que no elegimos quién necesita nuestra ayuda, solo si la daremos. Hizo una pausa, su voz suavizándose. Ella se fue hace 8 meses. Vengo aquí porque las casas vacías resuenan demasiado. Ana sintió algo moverse en su pecho, un alivio que no había experimentado en años. Lamento tu pérdida. Gracias, y lamento lo que soportaste esta noche. Ese tipo de odio no tiene más propósito que hacer sentir grandes a las personas pequeñas. Se sentaron en un silencio cómodo, dos extraños unidos por la soledad y la extraña magia que ocurre cuando la bondad se encuentra con la bondad. Finalmente Ana habló. Mi abuela siempre dijo que tenía un don. Su voz era apenas un susurro. Dijo que Dios me dio una voz que podía sanar heridas, pero no he cantado en tanto tiempo, que a veces me pregunto si aún está ahí. Javier se inclinó ligeramente hacia adelante. ¿Qué tipo de canto? Flamenco, sobre todo. Fado, las canciones antiguas que cuentan historias. Bajó la mirada a sus manos. Mi abuela decía que la música era medicina para las almas rotas. Me gustaría escucharte cantar alguna vez, dijo Javier en voz baja, si no te importa. La noche siguiente, Javier volvió a su rincón, y la noche después de esa. Cada noche, cuando el restaurante se calmaba y los últimos clientes salían, Ana tarareaba suavemente mientras limpiaba las mesas. Solo fragmentos de melodías al principio, soleá, fado menor, cánticos que su abuela le había enseñado antes de que la artritis le robara la voz. Javier nunca pidió canciones, nunca hizo alarde de escuchar. Simplemente se sentaba con su café y dejaba que la música lo bañara como una lluvia cálida. A veces
Ana lo veía llorando en silencio, su rostro hacia la ventana salpicada de lluvia. Entonces cantaba un poco más fuerte, poniendo todo su corazón en las notas que parecían llenar los espacios vacíos en sus almas. Una noche, mientras limpiaba su mesa, Javier habló en voz baja. ¿Sabes? Elena y yo intentamos durante 40 años tener hijos. Teníamos una hermosa casa en el barrio de Santa Cruz, lo suficientemente grande para una docena de niños. Después de que ella murió, seguí pensando en todo ese espacio vacío, todas esas habitaciones que nunca escucharon risas. Ana pausó en su limpieza. Eso suena solitario. Lo es, pero cuando cantas, la miró, sus ojos brillantes con lágrimas no derramadas. Cuando cantas, la casa en mi memoria se llena de nuevo. ¿Tiene sentido eso? 3 semanas después, Javier dejó de venir al restaurante. Ana se preocupó, mirando la puerta cada noche por su silueta familiar. ¿Había hecho algo mal? ¿Dicho demasiado? Se encontraba cantando a su mesa vacía, esperando que de alguna manera él pudiera escucharla a través de cualquier distancia que lo hubiera alejado. Un jueves por la mañana, un hombre con un traje caro entró en el restaurante. Era alto, de rostro serio, con la presencia que hacía que las conversaciones se detuvieran. «¿Señorita Ana Morales?», preguntó acercándose a su mesa. «Mi nombre es David García. Soy el abogado del señor Torres. ¿Podría hablar con usted en privado?». La sangre de Ana se heló. ¿Está bien el señor Torres? Me temo que el señor Torres falleció el pasado martes, pacíficamente mientras dormía. La voz del abogado era afable, pero profesional. Dejó instrucciones de que la encontrara de inmediato. ¿Podría venir a mi oficina esta tarde? La oficina con paneles de caoba olía a cuero y libros antiguos. Ana se sentó en una silla que probablemente costaba más de lo que ganaba en 6 meses, su uniforme sintiéndose de repente pobre contra la rica tapicería. El señor García se sentó frente a ella, con una carpeta gruesa en las manos. «Señorita Morales, he estado practicando derecho durante 30 años y nunca he encontrado un testamento como este». Abrió la carpeta, revelando páginas de documentos legales. El señor Torres le ha dejado su casa en el barrio de Santa Cruz. Todo, la propiedad, los muebles, todo. Ana lo miró, las palabras sin sentido. «¿Perdón? ¿Qué?» «Su mansión, señorita Morales. 15 habitaciones, 3 hectáreas de jardines, completamente pagada. También ha establecido un fondo fiduciario para cubrir impuestos, servicios públicos y mantenimiento durante los próximos 20 años. Debe haber algún error». La voz de Ana salió como un graznido. Apenas lo conocía. Solo hablamos unas pocas veces. Canté para él. El abogado sonrió, la primera calidez que ella había visto en él. De hecho, eso es exactamente de lo que escribió. Sacó un sobre sellado con su nombre, escrito en una caligrafía cuidadosa. «Dejó esto para usted». Las manos de Ana temblaron al abrir la carta. La escritura de Javier era precisa, anticuada. «Querida Ana, si estás leyendo esto, entonces mi viaje ha terminado y el tuyo está a punto de comenzar de maneras que no puedes imaginar. Estos últimos meses, tu voz ha sido lo único que me separaba de la completa oscuridad del duelo. Me diste algo que pensé que había perdido para siempre, la sensación de ser verdaderamente escuchado. Cuando Elena estaba muriendo, me hizo prometer no dejar que nuestra casa se convirtiera en un monumento a la tristeza. Llénala de vida, dijo, llénala de música. No entendí lo que quería decir hasta que te escuché cantar. Tienes un don, Ana, no solo tu voz, sino tu corazón. En un mundo que intentó hacerte invisible, permaneciste radiante. En un lugar donde la crueldad era común, la enfrentaste con gracia. Ese tipo de fuerza merece más que una mesa de restaurante y uniformes manchados de grasa. La casa ha estado vacía demasiado tiempo. Te la doy porque sé que la llenarás
con la música que estaba destinada a contener. Canta en cada habitación. Deja que tu voz resuene en pasillos que han estado silenciosos demasiado tiempo, y cuando estés lista, comparte ese don con el mundo. Me llamaste señor Torres, pero espero que me recuerdes como Javier, el anciano solitario cuya vida salvaste con una canción. Con toda mi gratitud y afecto, Javier, 6 meses después, Ana estaba en el porche envolvente de la mansión del barrio de Santa Cruz, observando el atardecer a través de los antiguos robles. La casa era incluso más hermosa de lo que había imaginado. Techos altos con molduras ornamentadas, ventanas altas que capturaban la luz de la tarde y un piano en el salón principal que había esperado décadas por las manos adecuadas para tocarlo. Había dejado el restaurante, por supuesto, pero no antes de que Miguel Vargas regresara una noche, borracho y beligerante, buscando problemas. Encontró a Ana, en cambio, no más, con un uniforme manchado de grasa, sino con un vestido negro simple, llevándose con la tranquila confianza de alguien que había aprendido su propio valor. Vaya, vaya, se burló Miguel. Mira quién piensa que es demasiado buena para el resto de nosotros ahora. Ana había sonreído, la expresión iluminando su rostro como el amanecer. Siempre fui demasiado buena para la forma en que me trataste, Miguel, solo que aún no lo sabía. Lo dejó allí, con la mandíbula floja, mientras salía del café esquina de López por última vez. Ahora, en su propio hogar, Ana cantaba todos los días, a veces en la cocina mientras cocinaba, a veces en el jardín mientras cuidaba los limoneros que Javier había amado. Por las noches, se sentaba al piano de Elena y dejaba que su voz llenara las habitaciones con flamenco y fado, blues y cánticos, toda la música que su abuela había dicho que sanaría el mundo una nota a la vez. La casa ya no estaba vacía. Los vecinos se detenían a escuchar cuando cantaba con las ventanas abiertas. Una iglesia local le pidió que actuara en su festival de flamenco. Un club de fado en el barrio viejo le ofreció un trabajo regular. Pero el público más importante era el que no podía ver. Un anciano cuyo espíritu parecía flotar en los rincones de cada habitación, finalmente en paz, sabiendo que su casa estaba llena del tipo de vida que estaba destinada a contener. Tarde en la noche, cuando la casa se asentaba en un silencio cómodo, Ana a veces susurraba a la oscuridad: «Gracias, Javier, por verme cuando era invisible, por escucharme cuando pensé que no tenía voz». Y en el suave crujido de la madera vieja y el susurro del viento a través de los robles, casi podía escucharlo susurrar de vuelta: «Gracias, querida, por enseñarle a un anciano que algunas canciones valen la pena esperar toda una vida para escuchar». El reloj de pie en el pasillo marcó la medianoche, y Ana sonrió, sabiendo que en algún lugar en las sombras, llenas de música de su nueva vida, el amor había encontrado una manera de resonar hacia adelante, llevándolos a ambos a casa.